Muy buenas a todos, amigos. Mirad con quién estoy. Así de lejos porque estoy un poquito... Ahí está David Febrero. David Febrero, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bien, bien. Eso estaba diciendo, que yo estoy muy a gusto aquí. La verdad es que cada vez que vengo aquí a tu casa, normalmente quedamos por fuera, pues una de dos. O tenemos algo chulo que enseñar o tenemos algo chulo que contar. Y yo creo que en esta ocasión las dos cosas. Tenemos chulo que contar y chulo que enseñar. Exactamente. Tenemos con nosotros... ¿El nuevo iPhone? Ah, no. Uy, madre mía, cómo pesa. El iMac M3 de este año, el recién presentado por Apple y recién lanzado, el cual David tenía muchísimas ganas de poder ver, porque es una de las máquinas que tiene en su lista de la compra. Así que luego nos va a contar un poquito. Pero antes de empezar con ello, deciros, también un saludo a los que nos estáis viendo desde este lado, deciros que este vídeo también es posible gracias a Katwin, que son los patrocinadores de este vídeo. Así que, por supuesto, os animamos a que visitéis los enlaces que os vamos a dejar en la descripción para, por supuesto, comprar este Mac o cualquier otro producto de Apple, porque tienen ofertas muy buenas y, ojo, además también vais a encontrar un enlace para que os regalen 3 meses de servicios Apple, sin necesidad de comprar nada. Echadle un vistazo a la descripción. Eso es. En fin, David. Le damos la vueltecita así y además así vamos a ver las especificaciones, si te parece que están aquí. Eso este es. Modelo. Este es el iMac, concretamente, el más básico de todos. Es decir, es el iMac con la CPU de 8 núcleos, la GPU de 8 núcleos, memoria unificada de 8 GB y el SSD de 256 GB. ¿Vale? ¿Le damos? Una bestia parda, ¿eh? Es, bueno... Ahora hablamos, pero así hay varias bestias pardas, pero bueno. Yo quizás este no es el que compraría, pero bueno, luego lo comentamos. Bueno, ya me estás dando... Claro, él por ejemplo tiene otra visión, pero bueno, yo creo que eso es lo bonito. Eso es. A ver, vamos a levantar un momento esto. Sí, y nos vamos a levantar nosotros. A ver que nos salgamos, tienes que quitar el... Aquí, vamos a quitar la pestañita. Despacito, Fernando, que esto solo se disfruta una vez. ¿Quieres quitar tú la mitad? No, dale. Sí. Oh, impresionante, ¿eh? Oh. Fijaros en los detalles. Esto siempre, nunca lo solemos comentar. Nosotros no somos pijeros de estos. Pero fíjate el detalle de algo tan tonto como una agarradera de una caja. Parece una correa del reloj. Es que parecen correas, ¿eh? En fin, esto vale una pasta. Estos son 100 euros. Sí, ¿no? Bueno, estos son ya 100 euros. Ahora vamos Venga, vamos a para abajo. tumbar el Mac para levantar la tapa. Y se tira de aquí. Y eso es. Levantamos. Uy, lo hemos abierto muy rápido, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el Mac. Tú fíjate. Aquí qué bien preparado viene. Que viene exactamente bastante bien cuidado. Hello. Para que no se dé golpes ni nada. A ver. Ojo, mira, para los que abrís, fijaros en las flechitas, ¿eh? Cómo indica que tenéis que... Dale, Fernando. Tirar para cada lado. Fíjate cómo se abre. Entonces se separa esto. Y ahora levantaríamos la pantalla. Eso es. Vale, vamos allá. Con la peanita. Lo voy a dejar el Mac, bueno, lo vamos a dejar ahí, David, para que no moleste a este plano. ¿Te imaginas si se me cae ahora la que vamos a montar? Ahí. Vale. Impresionante. Ok. Vale, vamos ahora con esta cajita, ¿no? O esta tapita que hay aquí, la cual, si la levantamos, nos encontramos los accesorios del Mac. ¿Qué nos encontramos, David? A ver. Bueno, pues nos encontramos, como siempre, el tecladito, que dependiendo del modelo va a tener un teclado con el Touch ID o no Touch ID. En este caso, al ser el modelo más básico, es el teclado más básico, entre comillas, que si te fijas, Fernando, el color va a juego con el iMac que hemos pedido, que es el de color azul. Eso es. Aquí está el teclado. Y si no me equivoco... Sin Touch ID, como dice David. Como no me equivoco, casi Ojo, nunca, el Magic Mouse le pasa exactamente igual. Va Magic Mouse de color azul a juego con el iMac y con el teclado, que en este caso tiene la particularidad de que no es USB-C, sino que tiene conexión Lightning para la carga, como veníamos teniendo hasta ahora en todos los modelos. Fijaros qué pijería de detalles que le hace mucho que Apple hace mucho. Cuando digo pijería lo digo con todo el buen rollo, ¿eh? ¿Sí? Es que hasta los cables trenzados, si te fijas, vienen a juego con el Mac. Aquí tenemos un color azulado. Cable trenzado, que es del color, como dice David, del Mac, color azul clarito, que va de USB-C a Lightning, que este está pensado para cargar los accesorios, tanto el teclado como en este caso el mouse. Huele como a rosas esto, ¿no? Huele a nuevo. Luego dirán que soy un flipado. Lo bueno de estos vídeos es que yo soy como soy tan fanboy, yo huelo a rosas ya aquí dentro. David no se esconde. No, yo no me escondo. Vale, aquí tenemos el adaptador de corriente, ¿vale? Un adaptador de corriente de 140 vatios. Sí, sin...
Que en este caso, como es la versión básica, no tiene el puerto Gigabit Ethernet. ¿Vale? Esto debéis tenerlo en cuenta, ¿vale? Solo tiene pues, el enchufe para conectar el adaptador de corriente, que viene aquí en este otro lado, ¿vale? Pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, que si queréis conectar el puerto Gigabit Ethernet, vais a necesitar en este caso compraros la unidad, en este caso, intermedia o superior. Esta es la más básica, ya sabéis que hay 3 versiones. Vale, esto siempre me hace gracia. Es que quiero decir lo de los stickers. Vale. Yo ya me he ido del plano completamente. Plan. Esto de los stickers me encanta. Muy bonito. Vale. En azul. ¿En azul son? Sí, sí, esta vez es en azul. Es verdad, son azulitos. Fijaros. Parece negro por la luz de aquí. No, yo creo que es un azul. Es un azul oscuro. Es azul, es azul, es azul. Ya te digo, Apple todo siempre lo hace muy bonito, siempre lo decimos, pero todo completamente a juego. Todos los accesorios, todo el Mac completo y todo a juego. Yo creo que no se nos queda nada más. No bueno, el cable. Sí, sí, que lo voy a sacar, pero no se nos queda nada. Así que vamos a hacer nada, un pequeño corte de nada que no vais a notar para quitar la caja de aquí y ya volvemos y nos ponemos más a gusto. Venga. Bueno, ya tenemos aquí el Mac. Vamos a quitarle, David, si te parece. Venga, tiene dos pestañitas por la parte de atrás. El papelito de aquí. Esto es como un sacrilegio, ¿verdad? Esto es ya. ¿No te da un montón de pena, macho, desmontar? Esto es como desmontar una obra de arte, porque es que el packaging de los productos, sobre todo los iMac, ¿Sí? me parecen una auténtica obra de ingeniería. Luego ya uno es como un mecano. Es incapaz de dejarlo igual. Esto es como cuando rompes un mecano, yo ya no lo puedo dejar igual. Luego, para devolverlo, es hay que hacer imposible. Bueno, aquí estáis viendo este Mac que prácticamente por delante tiene un azul. Ah, no, bueno, claro. Está viéndolo sin. Claro. Esta. Le damos. Que pone hello. Sí, sí, quítalo, quítalo. A ver. Hello, it's me. Dale por el otro. A ver. Madre mía. Madre mía, tío. Qué unboxing. Esto no lo hace nadie igual de bien. Qué originales somos, ¿eh? Vamos allá. Bueno, que la gente no se vaya, que ojo que esto bueno. Luego tenemos una cosa. Luego viene sorpresa, después de esto. Vale, este es el modelo azul. Estamos viendo que tiene el mismo diseño que los Mac de antes, con M1 me refiero. Es decir, la barbilla característica, en este caso de un tono azulito clarito. Y realmente lo bonito viene casi donde no se ve tanto. Como siempre. Que es en este color azul, que particularmente me gusta mucho. Es quizás mi favorito. Es muy pena bonito. que no sea del mismo color esta parte que la de delante, ¿verdad? porque la verdad que es una pena porque esto lo apoyas en una pared y no luce. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que para darle un toque diferencial, porque los antiguos iMac, el color de la parte delantera era igual que el color de detrás, que eran todos exactamente el mismo color. Pero claro, si los pones del mismo color, a lo mejor no haces que resalte tanto la pantalla, ¿no? Posiblemente. Bueno, vamos a comentar cosillas, especificaciones que tenéis que tener en cuenta. Bueno, si nos vamos a la parte trasera, aquí tenemos 2 puertos Thunderbolt, en este caso, por ser la versión básica. Si tuviésemos una versión intermedia o la superior, tendríamos 2 puertos USB más, en este caso 2 de ellos serían USB 3. Luego tenemos el botón de encendido en esta parte de aquí, que ahora lo usaremos para obviamente ver el Mac y configurarlo. Y luego por aquí atrás, no sé si se ve, por aquí, por este agujerito, tenemos el adaptador que es magnético para conectarlo a la corriente y demás. Y los altavoces que no se ven. Tenemos los altavoces en la parte inferior y luego por este lado tenemos un puerto jack para auriculares, que se ve ahí muy pequeñito en la esquina, pero bueno, si queréis conectar también unos auriculares, pues que sepáis que podréis hacerlo desde ahí. Luego, con respecto al resto de especificaciones internas, bueno, tenemos obviamente el M3, ya hemos explicado, que en este caso es el M3 básico, entonces tiene capados 2 núcleos de GPU. Si os vais al intermedio serían 10 núcleos de GPU, este tiene 8. Y luego, en cuanto a conectividad, no tiene puerto Ethernet, pero tiene Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Si fueses a la versión intermedia, sí que tendríais el puerto Ethernet para conectarlo por cable. Es decir, Fernando, para aclararme, se parte de 3 modelos básicos, no básicos, se parte de 3 modelos estándar. El mínimo, el medio y el alto. Exactamente, eso es. Eso es. Si te parece, vamos a enchufarlo. Venga. Y empezamos ya a verlo un poquito ya en acción, ¿vale? Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Perfecto, pues vamos a enchufarlo. De forma magnética, ¿no, Fernando? Sí, prácticamente no hay que volverse loco. Lo acabamos de conectar. Ahora, obviamente, tendríamos que darle al botón de encendido. Y ahí suena. Hola, cómo suena, chaval. Ahí suena. Vamos a ponerlo ahí, no sé si... A ver, aquí estaría más o menos centrado, si no me equivoco. ¿Ya está? Tenemos aquí el ratón y el mouse. ¿Ya ha arrancado? Y ya está encendido. Si te parece, podemos
configurarlo. Venga. Sí, podemos configurarlo. Vale, ahora me está diciendo que conecte el mouse, ¿vale? Que conectemos el tecladito. El tecladito. Lo vamos a configurar, comentamos nada, nuestras primeras impresiones y ya os decimos si recomendamos comprarlo, qué modelo recomendamos comprar y ojo, importante, ¿Por qué? una comparativa interesante. Sí, sí. ¿Mm? Sí, sí. Venga, vamos a ello. Vamos para allá. Bueno, David, cuéntame, ya tenemos esto Yo he flipado. configurado. A ver, quiero decir a la gente que me está viendo, el hecho de que esté yo y aquí también, aparte de venir a ver a Fernando y grabar con él un poquito. Y pegarme los virus, ¿eh? Y pegarle los virus, porque como bastante constipado, es porque, como él nos ha dicho, yo estaba planteándome la compra de este dispositivo, porque yo vengo de un iMac muy, muy antiguo, un iMac que tiene tantos años. 15 años, 16. 15, Entonces, 16 años. Ahora lo vais a ver. Ahora lo vais a ver. Entonces, yo realmente creo que el valor añadido de este vídeo que vamos a hacer es, joder, porque a lo mejor tú que me estás viendo estás en la misma situación que yo, que dices, vaya, yo tengo un iMac antiguo, me funciona muy bien, pero ojo, cuidado. Claro, Ojo, a ver, cuidado, quizás no recomendaríamos este iMac, obviamente, al que ya tiene el M1. No, en absoluto. No vemos un salto suficiente para dar el cambio. Pero para gente que tiene un iMac muy, muy antiguo, o un iMac con Intel, o directamente no tiene iMac y quiere un sobremesa compacto que no le interesa lo del Mac Mini como monitor y tal, oye, puede ser una buena opción. Ahora os recomendaremos qué versión recomendaríamos en tal caso. A ver, David, ¿tú has hecho ya aquí alguna prueba? A ver. No, yo he hecho sobre todo un wow. Cuando he visto la pantalla, wow, porque la pantalla de mi Mac respecto a esta no es que sea un salto, es que es una barbaridad de salto. ¿no? ¿Buscamos un vídeo o algo para Venga, poner perfecto. a prueba? Algo de la manzana mordida, que son buenos esta gente, me han dicho. Sí, o bueno, mira, podemos poner Apple TV, que suele ser muy bien. calidad, un tráiler o algo. Hola, chaval. Fíjate, el de Morning Show solamente lo que es... Bueno, aquí estamos viendo el tráiler de The Morning Show. La verdad que la calidad es muy buena. No deja de ser, al fin y al cabo, una pantalla que se ve espectacular. Son 4,5K en 24 pulgadas, misma resolución que el modelo M1. No deja de ser una pantalla para ti. No, bueno. Porque para la mía, macho, que yo tenía Claro, una bolliga, vamos, tremenda. Comparado a dónde vienes. Es impresionante el salto, es brutal. La Sí. pantalla se ve muy, muy bien. Y aunque no es una pantalla OLED, como decíamos, pero los oscuros se ven muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene una calidad... Otra cosa que también te ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido mucho el tema del audio. El tema del audio, ¿no? Vamos a escuchar, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí Heart and Soul. Sí. Que ¿Qué tenemos es? los copyright. Los copyright. Los rights. La licencia. Copyrights. Sí, pero vamos a decir, tenemos copyright. Los copyright. Copyright. Heart and Soul de Mark Robilar, aquí está. Vamos allá, es fan de la manzana mordida además. Joder, chaval, cómo suena, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Está a tope, ¿eh? Ahora. Suena, pero no distorsiona. Bueno, trae un sistema de altavoces, coméntalo Fernando, que precisamente lo que intenta evitar es la distorsión de la música. Sí, cuenta con un sistema de 6 altavoces con Sí. cancelación de fuerza en los buffers para que precisamente no vibre la mesa cuando estamos escuchando algo muy fuerte de volumen, etcétera. Luego también cuenta con micrófonos de calidad de estudio para el tema de videollamadas, es decir, que otra, vamos a quitar esto para que no me moleste. Otra peculiaridad de este Mac es que al final cuenta con una cámara FaceTime Joder, fíjate. 1080. Bueno, te acabo de fastidiar por aquí el plano, pero madre mía, cómo se ve, qué calidad de nitidez. Porque con mi iMac, yo lo que hacía era poner la cámara 4K encima y la enchufaba. Pero con esto ya no va a hacer falta. Correcto. Los podcast VIPs ya lo vamos a poder emitir en buena calidad. La verdad que se ve bastante bien. Si tienes buena iluminación, la verdad que se ve perfecto. Vamos a hacer un ejercicio, porque bueno, este es el modelo más básico de M3. Entonces vamos a irnos aquí a la pestaña de aplicaciones y vamos a hacer un ejercicio que me gusta a mí siempre hacer en este tipo Para putear de... un poco al ordenador. Sí, básicamente. sí, Va a pasar. más o menos. Vas a darle candela y va a empezar los ventiladores a sonar como... Que es abrir exactamente todas las aplicaciones. Bueno, menos Siri, porque si no va a decir que hacemos. Esto no tienes huevos a hacerlo en el mío. Luego lo vamos a intentar. Vale, ¿seguro que quieres abrir 45 ítems? Sí. Venga, le damos a abrir. Espérate, chaval. Y aquí empezamos a ver cómo se va abriendo absolutamente todas las aplicaciones en el Mac. Que es verdad que ahora mismo son 40 y tantas, porque son las que vienen preinstaladas. Madre mía. Pues ya está. Ahí estamos viendo el dock, ¿eh? Cómo va salta, cómo va cómo saltando salta. todas las aplicaciones. Vamos a ir mientras, por ejemplo, probando a visitar páginas web. Por ejemplo, Venga. vamos a ver YouTube y vamos a pinchar, por ejemplo, pues mira, yo qué sé. Ojo, esto yo no es que oiga... No, está en la sesión cerrada, ¿eh? sí, Está en la sesión cerrada. Pues mira, por ejemplo, Un día con Piqué y Joaquín. No, estos Vale, son graciosos. lo dejamos ahí. Vete a la manzana mordida VIP. Venga, lamanzanamordida.com, por ejemplo.
Ahí estamos. Eso es. Aquí vete a los cursos, para que vea un poquito la gente lo que tenemos ahí. Ahí está, los podcasts. Anda, estás tú aquí con... Con Tim Cook ahí. Tim Cook ahí, con los cursos que tenemos. Cursos, por ejemplo, también. Esto solamente está en la comunidad VIP, ¿eh? Así que si queréis, ya sabéis. Ahí está. Y bueno, y el vídeo, bueno, ahora es que está con la publicidad, pero bueno. Pero no deja de ser que está reproduciendo. Exactamente, está reproduciéndose sin problema. Sí. Vale, vamos al monitor de actividad para ver ahora mismo cómo está esto. Vale, a nivel de CPU, pues el sistema un 8,7%, usuario 13,68%, inactivo, fíjate, se está tocando la tripa. Un 80%. A nivel de CPU, la verdad que no le está pesando nada. Aquí también es cierto que no son aplicaciones que consuman mucha CPU. Aquí es donde se va a notar. A nivel de memoria, aquí ya estamos viendo presión de memoria. Estáis viendo el nivel de presión al que está sometido. Y memoria física, 8 GB, que es la configuración que tenemos ahora mismo. Memoria usada, 7,1. Bueno, pues yo pensaba que iba a estar más a tope, ¿eh? Estamos ahí al límite, pero es verdad que, claro, tenemos un montón de aplicaciones abiertas ahora mismo en segundo plano. Ajá. A ver, esto para aplicaciones de uso creativo, por ejemplo, véase Final Cut, eMovie, es decir, aplicaciones de edición de vídeo y tal, evidentemente no podéis trabajar, obviamente, con tantas aplicaciones abiertas porque va a ser, vamos, imposible. De todas formas, tú, como vas a probar este Mac durante unas cuantas semanitas y demás, para poder darnos unas impresiones, también nos dirás qué tal ha sido para yo ya me he quedado flipado. O sea, simplemente yo venía de un 600 y he pasado ahora mismo a un Porsche. Esto es así. O sea, la calidad. A mí lo que más... Ha habido 2 puntos que son los que más he dicho, wow. ¿Sí? Realmente 3 puntos. Uno, la calidad de la pantalla. Me parece que tiene una calidad impresionante. La calidad del audio, que creo que respecto al que yo tenía, no estoy hablando del M1, ¿vale? Estoy hablando de un iMac muy antiguo, de hace unos 15-16 años, que luego veréis. Y luego la calidad del FaceTime, la calidad de la cámara es impresionante. Es una 1080, no ha cambiado respecto a la del M1, pero claro, cuando vienes de una cámara, de un FaceTime que prácticamente sale todo pixelado, que se ve fatal, pues evidentemente la mejora es descomunal. Si te parece, vamos a hacer eso, ¿no? Venga. ¿Quieres que enchufemos tu iMac? Vamos a enchufarlo. Antiguo. Vamos a enchufarlo y entenderéis por qué yo estoy tan contento con este y bueno. Y ya está. Me lo voy a quedar. Y vamos a probarlo, venga. Sí, señor. Vamos para allá. Venga. Bueno, David, aquí ya me has puesto este trasto aquí. ¿Te gusta el Magic Mouse, eh? Bueno. El Magic Mouse es, perdonadme, pero el Magic Mouse es un HP. Un HP. Un HP de cable del año La Polka. Tengo un Magic Mouse con el que trabajo alguna vez, pero como lo uso también para el iPad, bueno, pues no me lo he traído. Es un fallo, pero bueno. Bueno, a ver, cuéntame. Impresiones tuyas del pasado frente al futuro. Este es con el Mac con el que yo trabajo, miento. Es el Mac que yo tengo en la habitación de Sergio, con el que hago ofimática, él trabaja, hace sus documentos del colegio y tal. Yo trasteo un poco por internet, hago los podcast VIP con una cámara externa. Con este y con un micro. Bueno, a ver, lo primero, sí, destacar efectivamente el diseño, mucho más actualizado el Mac mucho más finito. Este es un ladrillo. Un ladrillo. Y pesa, pues puede ser 3 veces este. 3 veces, yo creo. Sí, fácilmente. 3 veces, brutal. Fácilmente. Vamos a encenderlo, si te parece. Bueno, escucha, no te asustes. Es decir, vosotros no vais a verlo, pero venga. 1, 2, 3. Y 3. Va, dale. Ya le he dado. Venga, yo también. ¿Le he dado? Sí, yo creo que sí. A ver. Dale. Sí, no, la habías dado. La había dado, ¿no? Lo que pasa es que tarda. Bueno, aquí ya estoy viendo esto, ¿por qué se ve amarillo? Porque es así la pantalla. O sea, que es así la pantalla. Hombre, tiene 15 años, algo se habrá quemado la pantalla, pero no, pero es que... Algo que sí se ha quemado. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Parece aceite de oliva. ¿Te queda mucho, Fernando, o qué? O sea, este ya ha arrancado. Ya está ya arrancado y el tuyo está ya un poco ahí. Fíjate cómo... Sí, está pasando el tiempo y aquí sigue sin cargar. No, tranquilos, ¿eh? Y está muy limpio. Este iMac está prácticamente... Solamente tiene Safari y 4 cosas más. O sea, que no lo tiene sobrecargado. No tengo nada de software. Bien, ¿no? ¿Cómo va? Joder, madre mía, tranquilo. Vamos a poner cámara rápida y volvemos en unos segundos. Ahora, vale, justo. Venga, ahí va. Vale, vamos a poner la clave. Va, mete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que no es esa, pero no lo has dado mal. El teclado va fluido también, sí, como veis. Vale. Muy bien, ¿no? Desbloqueamos. ¿Qué tal va? Vale, ese ya salió el dock. Sí, pero fíjate. Bueno, vete por favor, la gente que vea que no estamos exagerando. Vete ahí. Acerca de este Mac. Y no, cuidadito, eso es. Vete ahí. Acerca de este Mac. Muy bien. Tarda poco, ¿no? macOS High Sierra. Madre mía. Del 2010. Mediados de 2010. O sea, han pasado 13 años. Sí, 13, 14, sí. Uf. Bien, ¿no? Madre mía, ¿no?
Bueno, tenía Fíjate las especificaciones, ¿eh? 8 GB de memoria DDR3, un Intel Core i3, 3,06 GHz, una AMD Radeon HD. Vale, pues ahora te voy a decir yo, ¿qué te llama la atención? Cuando vete, por ejemplo, a navegar o a ver si no sale nada extraño por aquí. El porno, ¿no? El porno. Vete a la manzana mordida. A ver. Bueno, carga bien, ¿no? Carga bien, sí, sí. ¿Te has sorprendido o qué? No. Ah, vale, a ver. No me ha vamos. sorprendido absolutamente nada, pero trastea. La manzana mordida.com, vamos a ver, por ejemplo. Sí, pero tú fíjate en las fuentes ya directamente. Ahí ya. Bueno, aquí se nota que obviamente le falta la actualización de diseño de High Sierra. O sea, de No, de es que este últimas versiones de macOS. está en el año 13, o sea. Sí. Vale, a ver, vamos a YouTube, por ejemplo. Vamos a ver el sonido, porque a mí el sonido aquí me ha sorprendido para O bien. sea, ¿a ti te ha gustado el sonido del Mac este? Que suena, Sí. es verdad, las cosas como son, muy bien. Sí. Vale, pues mira, por ejemplo. O el de Piqué. No, hombre, quieres, ¿no? vemos a este, Venga, obviamente. Dale sonidito. Comienza todo. A ver, saltamos Publi. Sí. Junto a los iPhone 15, Apple también anunció los nuevos Apple Watch Series 9 y Ultra No es- 2. no es Dos igual. relojes que hemos probado durante esta Bueno, semana. no es igual ni de Voy lejos. a hablar en los próximos minutos. No Que sois tenga, pocos que los tenga un volumen durante estos alto, días nos habéis Fernando, preguntado si no me- quiere decir que tenga un volumen alto, no quiere decir que tenga buen sonido. O sea, la calidad No, del no, sonido no. es tremendamente mala. Por eso, no, desde luego. Vale, a ver, ¿qué más podemos probar por aquí? ¿Te parece que hagamos lo de abrir todas las aplicaciones? Ah, no, lo vas a reventar. ¿Sí? Sí, pero dale. Vamos a abrir el monitor de actividad un momento. Madre mía, chaval. Monitor de actividad. Tienes esto, ¿no? Monitor de No lo actividad. sé si estará. Sí, supongo que sí. Pero Vale. intenta abrirlo. Memoria. Bueno, aquí estamos viendo, te está ya usando 4 GB. Y si solamente hemos abierto el Safari. Vale, vamos a... Aquí. Venga. Y aquí es cuando va a estallar. Quito Siri. Ay, no miento. Aquí, quito Siri de aquí para no... Venga, dale. Vamos allá. Hasta toso. Madre mía. Bueno, ojo, ¿eh? Sí, bueno, ya ha crujido. O sea, es que... A mí lo que me chirría mucho es el tono amarillento de la pantalla también. Sí, pero ya ha crujido. O sea, no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Ya. Pero sí que tarda un montón en abrirse. No, o es que sea, no abre nada. No O sea, abre sí. nada. O sea, Que estén votando las aplicaciones. No quiere decir. No abierto. No quiere decir que. O sea, bueno, Este hemos visto antes la rapidez con la que ha abierto todo. Mira, sigue abriendo cosas. No. Se nota. Hombre, que- es un equipo muy antiguo. ¿Vale? Sí, Pero- y la resolución no es la misma tampoco. no o tiene sea, nada que ver. O sea, tú una de las cosas que más te ha sorprendido al fin y al cabo ha sido la resolución, el sonido. El Face ID. O sea, el Face ID. Face El ID. FaceTime. Vete al FaceTime. Vamos al FaceTime. A A lo ver qué mejor tal la sale ya cámara. bien. Vamos a ver si que tenemos cámara. Bueno, si abre, ¿eh? Que No va a entrar. No, ya se ha quedado cojado. le he dado, pero no. No, si quieres, Decide que no quiere abrir. paramos lo justo para que puedas reiniciar. Sí, vamos a hacer una pequeña parada, pausa. Lo he cojado. Lo he cojado, sí, lo he cojado. Paramos. Bueno, la verdad que si me veo aquí, Hombre, se nota un poquito. voy a moverme a esta. Ostras, fijaos aquí tío. el corte, ¿eh? Y decías tú, no se ve tan mal. Claro, con este, por ejemplo, sí puedes grabar los podcasts. No sé, pero es que con eso es una castaña, con eso es imposible, tío. Sí. Bueno, hay que decir que efectivamente nos ha costado cerrar todas las apps. Voy a hacer una prueba de disco, a ver también, por comparar los discos. Aún así, Fernando, Vale. Aún así, Fernando, lo que has dicho es que para tener 13, 14 años este ordenador. No está, No está mal. no está mal. No ya. creo que un ordenador con 13 o 14 años. Para avanzara un tanto. ordenador por casa, como digo yo, navegar, revisar documentos y tal, oye, bien. Va muy bien. Pero Va muy parecido. sí, ¿no? sí, bueno, este sigue haciendo el test, se ha quedado ahí pillado en 65 megas por segundo. ¿Pero qué disco tiene esto? Nada, tío, una mierda. Madre Posiblemente tengas tú un disco mecánico. mía. Madre mía. Bueno, esto lo paramos. A ver, vamos a darlo otra vez. Bueno, este llega a 1700, 1600, 8, o sea, sí, 1681 megas por segundo, o sea, un giga Sí. y medio, poco más. Y este 1592, o sea, 1592,3 megas de lectura. Ostras, y este todavía sigue con las de escritura. Sí, bueno. Y le queda todavía, bueno, sí, desistimos. No, O sea, lo que te quiero decir es que este cambio. Claro. Para resumir, ¿vale? Para que Sí, por ir resumiendo. para que la gente entienda lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un cambio de un iMac de hace 13 años. Pues está bastante justificado un cambio a un iMac M1 o M3. vale. Desde un M1 a un M3, pues hombre, mira, además me veo aquí. Desde un M1 a un M3, sinceramente yo creo que el cambio no tiene sentido. Pero hombre,
este cambio. Por eso queríamos hacer este tipo de revisado, ¿no? Con este ordenador, para que vea la gente un cambio realmente interesante, ¿no? Ahí te van a ver mejor. Ah, vale. Bueno, pues eso, lo que os iba diciendo, que básicamente lo que queríamos decir, Fernando, es que una persona que venga desde un ordenador como el que vengo yo desde hace 13 años, pues hombre, Ya. sí que merece la pena, pero un cambio de un M1 a un M3... Y ahora bien, Ni de coña. importante. ¿Qué modelo compraríamos? Yo particularmente, si me compro un ordenador de sobremesa como este iMac, yo quizás me iría a la versión de 2.000 euros. Estaremos poniendo ahora en pantalla las 3 versiones que comercializa Apple para que lo veáis claramente. Como veis, las diferencias son las siguientes. La versión básica son el mismo M3 en los tres, el mismo M3 en los tres, pero la versión básica tiene 2 núcleos menos de GPU. ¿Vale? La versión intermedia tiene 10 núcleos de GPU, pero sigue con 256 GB de almacenamiento. Y luego la versión superior, la de 2.000 euros, tiene 512 GB de almacenamiento y digamos el M3 también con los 10 núcleos de GPU. Además, la intermedia y la superior tienen más opciones de personalización de color, ¿vale? Y luego también tienen el puerto Gigabit Ethernet en el adaptador de carga, te vienen con el teclado con el Touch ID. Es decir, bueno, dos puertos USB más, que también eso puede venir bien. Y que luego si quieres también meter más disco, Entonces, se puede personalizar. Si vas a usar el iMac para uso de trabajo, por ejemplo para editar vídeos y demás, a lo mejor yo me iría a la versión de 2.000 euros. Trabajo intenso. Sí, porque bueno, al final, oye, para este ordenador, un uso doméstico yo lo veo bien. Incluso para un trabajo de oficina, un trabajo así, es más que de va sobra. más que de sobra. Más Incluso que de sobra. tú, me interesa que cuando hagas la review, porque este Mac lo va a usar David, nos digas qué tal tu proceso de edición en Final Cut, porque tú editas con Final Cut vídeos para otro canal. Sí, entonces, pero bueno. yo edito además en el iPad, porque este cacharro ya no puedes ni tan siquiera editar, ¿no? Bueno, ojo, tienes un Final Cut, pero bueno, es imposible. Es que sigue haciendo sus test ahí. Sí, no, ya hemos desistido. Hemos desistido. Así que bueno, ¿qué? ¿Te lo cambio? Vamos. Es que claro, cuando yo me veía tan flipado al principio, digo, joder, qué flipado, pero es que claro, la diferencia. Pues nada, amigos, poquito más, que esperamos que os haya gustado el vídeo, un vídeo diferente. No sabemos a cuánto se habrá ido duración, no sé mucho, si sabrá. como los que hacemos siempre nosotros nos vamos siempre a casi un blog. Así que nada, decidnos en los comentarios qué pruebas queréis que hagamos cuando David haga la correspondiente review, además de lo que él tenga que contaros, de todo lo que haya ido probando durante todas estas semanas. Y nada, y que nos vemos muy pronto aquí con más, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando. Yo soy David. Prometemos hacerlo. Chao. Bye bye.